Bueno, 11 de septiembre, una fecha en la que se conmemoran, entre otras cosas, el Día del Maestro, en homenaje a Sarmiento, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Y leíamos en la editorial lo acontecido en el golpe de Pinochet en Chile, a raíz de cómo lo ha traído al presente el presidente Bolsonaro. El libro del cual tomé los datos es de Marco Fajardo y el título es Contra Bachelet y otros, algunas historias sobre el golpe militar al interior de las Fuerzas Armadas y del Orden, que está editado por Quimantú. Contra Bachelet y otros se llamaba el expediente, donde se condenaron a los militares que no acompañaron y no apoyaron el golpe de Pinochet en Chile, y se los llamó los militares constitucionales o constitucionalistas. En nuestro país también tenemos historias como esta. Yo en este momento recuerdo la de André Amor, que él se opuso a la dictadura de Videla y estuvo preso todo el tiempo durante ese periodo. Y es importante que podamos difundir estos datos, porque a veces las noticias pasan rápido. Bolsonaro dijo tal cosa y no se sabe realmente qué ocurrió con el padre de Michelle Bachelet. Ella y su madre estuvieron presas y también fueron torturadas y después se exiliaron. Ahí en la página de las sofistas compartimos la historia de la mamá de Michelle Bachelet, que vive actualmente, tiene 93 años. Bueno, y hoy en el Día del Maestro, de la Maestra, está con nosotros Valeria Canoni, que es profesora de filosofía, una militante feminista, y vamos a hablar un poco de lo que ella nos propone, de pensar el feminismo como un eje transversal. Así que bienvenida, Valeria, y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, Angelina. Bueno, yo no te conté, pero uno de mis primeros trabajos cuando era estudiante fue trabajar en la radio, era operadora técnica, así que no me encanta eso. volver. Y bueno, lo que a mí se me había ocurrido, que es este día, ¿no? Pensaba lo que vos traías en la editorial, que nosotros en Argentina tuvimos militares, se llamaba Centro de Militares por la Democracia, que fueron los militares que se opusieron a la dictadura, y bueno, eran obviamente relegados en sus propios trabajos, y bueno, y seguramente muchos detenidos y estancados en su ascenso, ¿no? Porque como toda institución pública, uno sabe que si dice algo que no corresponde, enseguida te pisan Sí, para la no famosa dejarte... obediencia debida, deber sí. de obedecer. Y vos bueno, sos de Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca. Que es muy fuerte ahí, incluso actualmente hay una causa que está ahí, Bahía Blanca, sí. Yo he estado incluso y sé. Sí, y bueno, yo cuando era joven, bastante más joven. Sos joven. Sí. Por ahí me joven. cuesta. Trabajaba en una radio comunitaria, que ahí es donde fui operadora y tuve un programa que se llamaba Desde la Resistencia. Qué bueno. Años. Y en ese programa y en ese paso por la radio, nosotros, bueno, teníamos enfrente la radio que era la de la Nueva Provincia y el medio, que era un medio absolutamente fascista, ¿sí? Bahía Blanca, bueno, tiene todas las fuerzas. Creo que hay una que no tiene, que no me acuerdo cuál es, no sé si es la Gendarmería, bueno, pero es un diario abiertamente, digamos, promilitar, y hay dos obreros gráficos que eran sindicalistas que los hace desaparecer la misma dirigencia del diario. La directora en aquellos años se llamaba Diana Julio de Mazot. Mazot, ¿le suena? Sí. Y bueno, la verdad que vivir en esa ciudad, capaz que a algunos no los marcó, pero a mí me marcó del otro lado, digamos, haciéndole frente a esa situación tan difícil y tan complicada de ser militante de derechos humanos, de izquierda,
bueno, y feminista. Tenés todos los males, digamos. Todos los males, claro. Yo tenía un pariente que era fascista y él, cuando yo habré tenido 28 años, 29, ya daba clases, y él decía que yo era la oveja negra de la familia porque era divorciada, feminista, de izquierda, tenía todos los males. Así que te entiendo. Y bueno, creo que también, bueno, esas situaciones hicieron que yo desde bastante joven empiece a ver cómo estas desigualdades afectaban mi vida y la vida de muchas mujeres, entre ellas las mujeres de mi familia, pero también otras mujeres a mi alrededor. Entonces, bueno, desde ahí primero empecé militando en derechos humanos cuando era bastante joven, cuando era adolescente. Nosotros estábamos en la Federación de Estudiantes Secundarios, y después de ahí empecé a tomar más conciencia del tema del feminismo, porque me daba cuenta que estaba buenísimo hablar de los derechos humanos y reconocerme, digamos, porque soy también de esa generación, de la generación de los hijos, que ahora son o nietos, sí, depende de las abuelas, si lo pensamos con las abuelas, y sentirme identificada, ¿no? Como esa, como dentro de esa tradición y dentro de esa lucha. Pero también yo veía que había algo que me seguía molestando, que era, bueno, está bien, reivindicamos, no olvidamos la historia, pero ¿y qué pasa con los que fueron olvidados ahí, digamos? ¿Sí? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las disidencias sexuales? O sea, había algo que... Hola. Aquí llega nuestra columnista Sabrina Berlo, toda de rosa, para homenajear la primavera que empieza hoy. No, la primavera empieza el 21, pero uno ya hoy siente que empieza la primavera, de alguna manera. Mes de primavera, y bueno, estuve participando del lanzamiento del Festival de Cine, por eso el color temático. Oh, está muy linda. Bueno, y bueno, como venía diciendo esto, ¿no? ¿Qué pasaba con los derechos humanos de las humanas y de las disidencias sexuales, ¿no? Que era lo que a mí en principio me pareció que era una temática que no estaba siendo abordada cuando yo era adolescente y más joven. Y entonces ahí me empecé a preocupar. Primero, como dicen algunas colegas, esto de que se llama, que ellas lo nombran como feminismo primitivo, ¿sí? Oponerse a ciertas tareas que yo no estaba de acuerdo, como por ejemplo, cuando era chica mi mamá me quería enseñar a doblar repasadores y esas cosas. Sí. A planchar y todo eso, y la verdad que nunca aprendí, por suerte. Digo, por ahí mi marido no sé si lo pienso tan así, pero bueno. Pero sí, digamos, primero en ese sentido de que yo me oponía a cosas que por qué no se las enseñaban a mis hermanos varones, digamos, porque yo tenía que hacer cosas de prepararme para ser una señora, una esposa, lo que sea. Y después fui profundizando, por suerte tuve unas profes excelentes, primero en la secundaria. Yo fui a una escuela universitaria, la escuela del ciclo básico, la escuela normal superior de allá de Bahía Blanca, y después en la universidad que tenía profes que ya estaban militando en el feminismo allá por el 2000, y que estaban como trayéndonos lecturas para que nosotras también podamos posicionarnos desde la filosofía, desde la literatura, desde un montón de corrientes, de pensamientos que hacían posible que podamos desnaturalizar lo que nos pasaba. Sí, y vos empezaste a estudiar en Bahía Blanca el profesorado y lo continuaste acá. Sí, las dos cosas, el profesorado y la licenciatura. Lo empecé a la vez. Sí. Y en los contenidos no existe el feminismo. No sé, en tu carrera, Sabrina, vos estudiaste comunicación social, pero yo recuerdo, al menos en mi ejercicio de la profesión y antes ni hablar como estudiante, no existe, no se da, no está instituido la historia del feminismo, la historia de las mujeres, las luchas que tienen que ver con las luchas feministas, el reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho, como sujeto político. Hoy decía Valeria, y el otro día lo hablábamos con Gladys Martínez,
que los derechos humanos también se han planteado siempre en masculino. Y Olimpia de Gouges, por ejemplo, ella hizo esa primera declaración de los derechos fue en de el las ciudadanas. siglo XVIII, pero eso no se conoce, no se difunde. Tal vez recién ahora comenzamos a decirlo, ¿no? Pero porque también el feminismo, no sé si con ese nombre de feminismo, pero las mujeres han luchado siempre por hacerse ver, por hacerse oír, por sus reivindicaciones, ya desde la Grecia antigua, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, esto que vos traes, bueno, me hace acordar una experiencia ya que compartimos la época en la universidad. Sí. Cuando yo me presenté a un concurso hace muchos años, que planteé para hacer, creo que era JTP o algo así, iba a auxiliar, planteé una relectura de la filosofía contemporánea desde todas lecturas feministas. Y me acuerdo que uno de los jurados dijo, ay, pero eso es como para que si vos quieres ser adjunta, ¿no? JTP o auxiliar. Y yo, bueno, le expliqué que ese era el aporte que podía hacer, digamos. Claro. No volver a leer los mismos textos que el autor, que el profesor, que el docente en ese momento, sino dar otra visión, digamos, porque si no es como que, bueno, eso es algo que podríamos hablar 100 años entero de lo que es la lógica de la universidad, ¿no? Sino que cuál es la tarea del otro docente que está, hacer solamente una sombra, un acompañamiento, llevar el café o aportar otra perspectiva en una cátedra, ¿no? O corregir aquellos trabajos que el docente no tiene tiempo de leer. Claro, ¿no? También eso, ¿no? Como las profesiones a veces también vuelven a caer en lo mismo, ¿no? No pueden abandonar esa lógica de jefe y empleado, o jefe y aprendiz. Sí. Recuerdo en la Facultad de Ciencias de la Educación con algunas colegas que hicimos la maestría en educación hace 20 años, ella decía que los equipos de cátedra funcionaban con una lógica feudal. O sea, el titular de cátedra era el señor feudal y después el resto era el campesinado, digamos, estaba ahí siempre en una situación de gran desventaja. Sí. Y bueno, y si el titular de cátedra era varón, eso se notaba más todavía. Había, digamos, dueños de esas cátedras como un territorio que les pertenecía. Y bueno, todo eso hay que revertirlo. Y sobre todo hay que revertir esta idea de que la mujer, para ocupar un lugar de poder, tiene que masculinizarse, que era también algo que hablamos con Laura Kite. Cosificarse, ¿no? Cosificarse, claro, yendo al plano sexual o físico para poder acceder quizá a lugares pedagógicos o académicos que están reservados para ciertos sectores masculinos, como decís vos, y con visos de feudalismo, y poner un poco con sentido crítico las verdades o valores establecidos. También tiene que ver con una realidad de la universidad donde hay un desfinanciamiento nacional muy importante, pero se ha perdido ese eje o ese rol de la cátedra abierta, que no impone, que convoca, y el feminismo sería quizá una temática excelente, el abordaje masculino de los derechos humanos para poder aportar una perspectiva feminista en ese sentido sería otro tópico más que interesante para cátedras abiertas que solamente aparecen en momentos coyunturales, para las protestas de los universitarios, con justa razón, ¿no?, de las luchas, pero sí aparecen las cátedras como una cuestión esporádica. Y estaría bueno poder retomar como ese una concepto. Excepción. Claro. Nosotros cuando se crearon esas cátedras de derechos humanos en la provincia, y en el material incorporamos la Convención de los Derechos de la Mujer, que a mí me quedaron 2 folletitos de recuerdo y le regalé uno a Sabrina, porque era una excepción, es decir, plantearlo. Y de hecho, si uno lee los contenidos mínimos que se plantearon, no aparece la mujer ahí, ¿no? Aparece el burgués, como diría Marx, son derechos burgueses. Es decir, aparecen ellos, porque también había que insistir no solo con las mujeres, sino que había que insistir con los derechos de los niños, la autodeterminación de los pueblos, es decir, eso quedaba, los derechos ambientales, quedaban como una excepción. Pero el planteo de los derechos humanos en ese momento era muy burgués y liberal.
o sea, muy ligado a la tradición liberal, ¿no? Y bueno, eso hay que revisarlo, hay que insistir. Vos planteabas Valeria, el feminismo como un eje transversal. Sí, yo lo pensaba especialmente porque vamos cambiando las cátedras. Yo ya no estoy más en la vida universitaria, pero sí de lo que trabajo en secundaria, y vamos cambiando las cátedras porque también nos tenemos las herramientas, pero no solo las herramientas, sino creo que el año pasado, que por eso yo lo pensé este eje como feminismo, como movimiento transversal. El año pasado, con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, sí, se dio primero una alianza en el trabajo de las mujeres en las dos cámaras. Se dio por otro lado también se logró visualizar cómo era una situación que nos abarcaba a todas las mujeres, no las mujeres universitarias, cultas, sino a todas las mujeres, trasvasó todas las clases. Entonces, por ahí, para mí era importante traerlo esto, que aparte es lo que estoy trabajando en la tesina. Ajá. Sí, esa tesina. ¿La tesina sobre qué es? La tesina, mira, todavía no tiene título. En realidad yo más o menos tengo como una especie de borrador que se llama Prácticas Colectivas Feministas. Yo lo que después cuando Sofía me ayuda a terminar, Sofía Cáceres de Forza es mi directora. Fue alumna mía, Sofía. Y bueno, se trata más que nada de esto, ¿no? De cómo las prácticas colectivas feministas van a cambiar el eje de trabajo en digamos, en la construcción que ha tenido siempre, o que ha tenido durante muchos años, no siempre, la conquista de derechos. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos acostumbrados muchos años a que levantábamos una bandera o teníamos una lógica partidaria que, bueno, obviamente nosotras siempre estábamos corridas, ¿no? Las mujeres, las disidencias siempre estábamos corridas porque primero estaban todas las reivindicaciones que tenían que ver con la clase, o sea, nosotras siempre era como, bueno, después los de ustedes. Primero vamos a lograr el comunismo, el socialismo, y después, bueno, va a llegar como algo así, caído del cielo, las reivindicaciones para las mujeres. Bueno, nosotros sabemos, desde Lenin para acá, pero mucho antes también, que no se liberaban las mujeres ni en el comunismo, ni... No. O sea... Que el totalitarismo fue una forma más de oprimir al género femenino. Claro, entonces, bueno, lo que yo trato de plantear, que todavía está como muy, muy en germen, es cómo nosotras buscamos derribar esas lógicas y cómo juntándonos, cómo pensando también formas distintas de juntarnos, ¿sí? Logramos, digamos, avanzar sobre nuestros derechos con mucha más, o sea, pisando más fuerte, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque juntándonos con los Ni Una Menos, con un montón de modos de estar en el mundo, manifestaciones, con nuestros propios cuerpos, es como logramos que se vea esto. Porque si no, siempre era, digamos, siempre la prensa y siempre un montón de formas, digamos, de visibilizar no llegaban, ¿no? Porque nuestras discusiones no llegaban ni a la televisión ni a los diarios. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner los cuerpos. No es que lo dijimos, porque no es que ninguna dijo, yo quiero estar en la calle muriéndome de frío, estar a la noche, pasando la noche como pasamos en el Congreso. O sea, no se trata de eso, sino que nosotras encontramos esa manera de manifestarnos para que nos vean y para que se den cuenta de que esa era, o sea, ya perdimos todo. Lo único que podemos hacer es dejar nuestros cuerpos ahí, que tiene que ver con cómo nosotros pensamos las manifestaciones. Digamos, antes
Yo, bueno, que tengo muchos años de militancia, aunque no tengo tantos años, pero sí muchos de militancia. Sí, yo a vos te recuerdo como una militante feminista siempre y muy coherente. Y bueno, primero íbamos siempre detrás de un manifiesto, detrás de un texto, y bueno, y ahí nos volcábamos de acuerdo a esto, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que el texto no nos contenía, que no nos contenían las otras manifestaciones, no nos contenían las otras reivindicaciones, porque siempre estábamos atrás. Uh-huh. Y bueno, y entonces creo que lo que nos quedó, yo estoy trabajando con un corpus con Butler y con Sayak Valencia, que es una filósofa mexicana. Ah, no la conozco a ella. La voy a anotar. Después te la paso. A incorporar porque vamos a armar una biblioteca. Ajá, bien. Que tiene que, ella trabaja cómo se dan estas, la necropolítica del poder, le dice ella, uh-huh. que tiene que ver con la alianza que hay entre las mafias mexicanas y el gobierno, y cómo en realidad eso está todo trasvasado, ¿no? Bueno, es conocido el caso de Ciudad Juárez, pero sí. En realidad toda México tiene este problema, digamos, que para nosotros es grave, pero bueno, yo creo que ellos están en otro nivel ya todavía más difícil, digamos, que la vida no vale nada para una mujer, no. Nada. Entonces, bueno, ella lo trabaja desde ahí y a mí me pareció muy interesante porque yo me empecé a preguntar por qué necesitábamos manifestarnos con el cuerpo en la calle, ¿no? Más allá de haber ido a 1.000.000 de marchas, pero yo decía, ¿por qué logramos algo cuando necesitamos estarnos ahí, perpetradas en la calle, a la intemperie, desamparadas, digamos? Y bueno, y surgió esta idea de plantear las prácticas colectivas en ese sentido, ¿no? Que no nos quedó otra, digamos, no es que todas las mujeres que queremos estar ahí en la calle, digamos, yo... Ahora, yo estaba pensando que uno de los argumentos que se utilizan para deslegitimar las protestas o las marchas del feminismo, los feminismos, porque hay muchas expresiones, sí. Es que son violentas, que pintan con aerosol las paredes, que te gritan, que ciertas intervenciones artísticas en la iglesia. Y yo digo, se preocupan por esa violencia, entre comillas, uh-huh. pero no ven la brutal violencia sobre los cuerpos de las mujeres quemadas, violadas, ultrajadas. Es tremendo. Y esa violencia no escandaliza, como sí puede escandalizar. Por eso yo hablaba hoy de este contenido burgués de los derechos humanos, ¿no? Es decir, ¿qué hace la burguesía? En definitiva, le preocupan los buenos modales. Mientras tengamos buenos modales, está todo perfecto. No importa que nos maten cada 24 horas, digamos. Y todo el tiempo aparecen estos casos de mujeres asesinadas, uh-huh. Y esa violencia no escandaliza como sí puede escandalizar que alguien pinte con aerosol una pared. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, vamos a escuchar música, después vamos a hablar un poquito de la ESI. Las Sofistas, con la conducción de Angelina Usino Lleros. Una hora de encuentro con el arte, la política, la filosofía y los temas que hacen a la actualidad de nuestra humana condición. Escúchanos por Radio de la Plaza 94.7 y por la web www.radiodelaplaza.com.ar. Escuchábamos a Mieta de Pátane Amore y continuábamos hablando de el feminismo como un eje transversal, la educación sexual integral. Estábamos en el corte conversando entre nosotras y me decías, Sabrina, que vos querías acotar algo de lo que estaba hablando Valeria recién. Sí, estaba pensando en la violencia sexual que se ha visto en la ciudad de Paraná estos días, muy agudamente. En el caso de la violación que fue denunciada públicamente, Valeria también estaba haciendo énfasis de que hay otro caso también que no está denunciado públicamente.
y cómo esos procesos de revictimización que la sociedad pone sobre estos cuerpos que fueron vejados. Hablaba de la contraposición fuera del aire, de la valentía de resistirse al abuso y morir, inmolarse para no ser abusada, o permitir el abuso y ser juzgada por la sociedad y vuelta a victimizar por un poder judicial que lo primero que hace es poner en tela de juicio a la víctima y poner a la víctima en el rol que debería tener el acusado, ¿no? Sí. Muy, muy dramático esto, y la necesidad justamente de la educación sexual integral como un contenido que pueda realmente empoderar los cuerpos de niños y de niñas para que aprendan a convivir en diversidad y con respeto a los otros cuerpos, y de las niñas para un mayor ejercicio de su autonomía, porque las estadísticas de educación sexual integral marcan que el conocer más sobre el propio cuerpo hace que los niños y jóvenes puedan denunciar abuso sexual, situaciones intrafamiliares que seguramente venían padeciendo y que como son tabú en la sociedad no podían hacerlo públicamente, ¿no? Sí. Así que me gustaría, Vale, que hagas un poco de reflexión en torno a esto. Bueno, por un lado esto, ¿no? El tema de la violación y la revictimización me trajo esto del no nos callamos más, ¿no? Que ahora hay dos juicios, uno que acaba de tener la sentencia, que es el juicio contra Cristian Aldana, que es músico, del otro Yo, sus víctimas, las niñas y a jóvenes violadas, pudieron sacar la voz y contar su historia. Obviamente no fue gratuito lo que les pasó, pero tampoco fue gratuito exponerse, porque había toda una comunidad de varones, especialmente, entre ellos, ahora no me sale cómo se llama la Asociación de Músicos, que sostuvieron a Aldana por mucho tiempo y que deslegitimaban la voz de las jóvenes denunciantes. Afortunadamente la sentencia salió a favor de ellas y bueno, y Aldana va a estar en prisión. Y en nuestra ciudad tenemos otra persona denunciada, que también sus víctimas fueron están siendo escuchadas ahora por las cortes, que es ahora se me fue el nombre, pero ya me va a salir, que él es militante político y bueno, fue conocido por ahí más difundida su voz por sus participaciones en 678, que ahora no me sale. Lucas Carrasco, ahí está, ahí me salió. Sí, se ve que hay algo que me... De paso aprovecha para pegarle más a 678, porque yo no, pero no es por el programa. No digo por vos, digo que insisten más en 67, que él estaba en 678 que lo que él hizo. No, bueno, claro. Pero por ahí, yo lo quería traer esto, ¿no? De lo de Lucas, por el tema de que las jóvenes denunciadas que denunciaron a Lucas, mucho tiempo también fueron avasalladas cuando presentaron las denuncias, quisieron también desvirtuar lo que decían, y bueno, por suerte ahora este caso también llega a juicio, y es importante, ¿no? Este movimiento que empezamos el año pasado o el anteaño, ya no me acuerdo, que es esto de no nos callamos más, ¿no? De sacar la voz y decir, bueno, nos pasó esto y lo vamos a decir, porque no podemos seguir callando, no podemos seguir ocultando algo que nos pasó, por más que nos duela, porque en realidad también es una forma de que la identificación con el relato haga que otras mujeres puedan hablar, otras niñas puedan hablar de los abusos. Y bueno, yo por ahí a veces tengo como esa discusión interna y con otras compañeras de qué pasa cuando uno se expone tanto, ¿no? Porque a mí también me pasó esto de exponerme y decir, bueno, yo quiero decir, porque a mí me hace bien decirlo, pero qué pasa con el después, ¿no? Porque por ahí es algo que nos cuesta decir, bueno, está bien, ahora sacamos todo afuera. Bueno, ¿qué pasa con esa intemperie, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo seguimos con esa intemperie? Por eso creo que es importante el trabajo que se hace desde la ESI, y entonces
pensarlo, ¿no? Como que son herramientas. La ESI, la Nenia. Bueno, yo empecé desde 2009, cuando me recibí, a trabajar educación sexual sin tantas herramientas, solamente mi militancia feminista, porque no había a esa altura muchas capacitaciones. Tomé un libro que para mí es fantástico, de Paulucci, que murió hace poquito, que ella es una de las primeras educadoras sexuales de Argentina. Trabajó en Rosario en escuelas y trabajó capacitando desde el Ministerio, creo que de Educación, y ella empezó a generar teoría desde ahí, ¿no? Desde su militancia feminista, y también diciendo, bueno, este problema lo tenemos que empezar a debatir las mujeres, las educadoras, y tenemos que hacerlo desde la menor edad que sea capaz de comprender un niño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y creo que esa es una herramienta válida. Creo que por ahí también nosotros trabajamos el lenguaje inclusivo o incluyente, que me gusta más. Yo recordaba la semana pasada que vos lo trajiste, o la anterior, no me acuerdo, uh-huh. Y nosotros en una de las escuelas que trabajamos, yo trabajo en la escuela Quirós, ya está como, digamos, está aprobado, incorporado en la escuela, que si los estudiantes presentan un trabajo no se le puede corregir como erróneo, sino que hay que permitirlo y digamos, y dependerá del docente si lo quiere ejercer o no al lenguaje incluyente, ¿no? Pero no se puede tomar como algo que está mal. Y bueno, y es algo que hemos venido trabajando, y bueno, por suerte estoy en esa escuela que es pionera en educación sexual en la ciudad de Paraná. Habemos muchos educadores sexuales ahí. Y sí, la escuela hippie nos dicen, pero bueno, no importa. Qué bueno. Yo quería justamente, bueno. La Sofista es un programa muy escuchado en el ámbito académico, y quería preguntarte justamente algunos tips para aquellos docentes, educadores y personas del equipo pedagógico que estén ahora queriendo volcarse a la ESI. ¿Cuáles son algunos tips, consejos que puedas darle para que se animen y empiecen a arrancar con estas cátedras que liberan el cuerpo? Primero, me parece que es como que hay que revisar un poco la propia biografía, ¿no? Sí. Tenemos como así una lógica muy racional y muy paternalista en nuestras propias vidas y nuestros propios recorridos académicos. Así que yo creo que desde ahí ya uno tiene un puntapié, dice, bueno, ¿y por qué tal cosa? Y ya empezar, ¿no? Pero por el otro lado, creo esto, ¿no? Acudir a las educadoras como Paulucci, tomar cualquier texto de literatura, digo, cualquiera. Yo, por supuesto que hay algunos que son como más orientados, pero para ahí buscar las lecturas y buscar dónde uno ve o dónde una ve que está ahí marcado los roles, el rol masculino y el rol femenino, por qué hay cosas que subvierten tanto, como en este momento la discusión de las mujeres que no quieren maternar, que no quieren ser madres, ¿no? Esto del free child. Bueno, ¿qué es el free child? Y bueno, mujeres que no quieren ser madres, que está perfecto, digamos, pero bueno, ¿cuál es la condena social hacia una mujer que no quiere ser madre? ¿Sí? ¿Por qué todavía tenemos idealizada la maternidad como que parece que es el último, no sé si es el último bastión, de pensarlo como un instinto? Claro. La maternidad como un instinto. Sí, ¿no? ¿No? Cuando los artistas y cantantes actuales, que tienen mucho reconocimiento, se hacen arte de uñas, creo que no conmociona tanto que un hombre adopte una práctica de lo femenino, como vos bien estás señalando, como que una mujer se declare #FreeChild. Claro. No quiero tener hijos, no quiero quizá obedecer ese mandato, o que la búsqueda va en lo personal por otros sentidos. Por otro lado, no quería dejar de comentar que mañana a las 18:30 el colectivo de actrices argentinas en el Hotel Bauen va a hacer otro anuncio, y se va a denunciar a otro artista acosador o productor del espectáculo,
Y te quería en eso acotar, y por ahí vos tenés una reflexión más interesante que yo, pero el camino de la unidad que encontró el feminismo, la unidad desde la lucha en la calle por las consignas que se comparten, y la unidad de las víctimas para poder contenerse ante un Estado y un poder judicial que revictimiza, poder darse ese abrazo sororo y pasar esos momentos juntes. Uh-huh. Sí, por supuesto. Yo creo que, o sea, eso es para mí la fortaleza de los feminismos, digamos, con todas las diferencias que podemos tener muchas mujeres y muchas disidencias sexuales en cuanto a nuestros recorridos personales e incluso hasta nuestras decisiones políticas, digamos. Nosotras necesitamos juntarnos para poder visibilizar cuál es el contra lo que estamos luchando, ¿no? Y bueno, lo que logró este último debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo es que nos podamos juntar, aún con nuestras diferencias, que nos podamos abrazar, que podamos ver y visibilizar cuáles eran los puntos que podían unirnos más allá de las diferencias, porque si es lo que tiene el feminismo, los feminismos, es que somos diversos y que como no queremos de nuevo volver a un mandato, ¿sí? Porque no hay una forma de ser feminista, ¿sí? Yo ahora estoy en un grupo que, bueno, a veces nos podemos juntar y a veces no, que se llama Femimami, que lo formamos el año pasado, pensando cómo podíamos tener maternidades feministas, ¿no? Porque una de las primeras del rechazo, digamos, del movimiento antiderechos, que yo no le digo provida, porque provida creo que somos nosotras, digamos. Claro. Es qué pasa con las maternidades, ¿no? Y las maternidades, uno puede tomar una maternidad feminista y puede pensarlo a sus niñas sin generarle una decisión sobre si quiero ser varón, si quiero ser mujer, qué es lo que pasa con eso. Una formación más de lo unisex, ¿no? Buscando la caída del patriarcado, generando nuevos hombres. Sí, por supuesto, y aparte no reduciendo de nuevo el lugar de la mujer al objeto, al adorno. No sé, creo que todas hemos atravesado estos lugares, ¿no? Yo escucho mucho a los estudiantes porque para mí son mis grandes maestros. Ah, sí, uno aprende. Y este año se dio así, creo que espontáneamente, que hablaron mucho de problemas de autoestima. Justo ayer me dieron 2 trabajos, me explicaron 2 trabajos. Uno era sobre frustración y otro era sobre prevención del suicidio, ¿no? Estos jóvenes, o sea, tienen una potencialidad impresionante y me están hablando a mí, me están hablando también a la que yo era en la adolescencia, que tenía problemas con mi cuerpo, que pasé por anorexia, digamos, eso es para mí lo valioso de volcar la ESI y de poder escuchar al otro y de cómo nosotros podemos tener una educación que también tome lo afectivo, lo emocional. Por supuesto, sí. Porque, digamos, de la manera que nos enseñaron, evidentemente no nos sirvió, digamos, saber todo de memoria no nos sirvió, poner la razón al centro, que era lo único válido, y bueno, la razón también, digamos, nos cortó la cabeza y éramos cuerpos sentaditos, quietos y que no tenían ninguna libertad de movimiento, ¿no? Sí, una perspectiva, como vos bien señalás, biologicista, exacto, más de la carga término de las ciencias médicas, de lo científico, sin tener en cuenta el proceso emocional de las personas y, como vos hacías alusión, al proceso interno de autoconocimiento, y en ese autoconocimiento ser sincero, poder volcarlo y compartirlo, y el otro crece también con el proceso de autoconocimiento y le permite también ampliar las perspectivas personales. Eso fue siempre muy negado desde lo educativo, ni hablar desde la perspectiva de salud pública. Tiene muy poco en cuenta la carga emocional. Yo recuerdo los años 80 cuando empecé a dar clase, yo di en la escuela normal y después en el Nacional 2. Y una de las cuestiones que planteábamos era la necesidad de la educación sexual.
pero siempre quedaba en ese paradigma biologicista. Invitamos a un ginecólogo, a una ginecóloga que te explique cómo funciona el aparato reproductor femenino, nada más. Y nada más. Entonces no estaban las cuestiones de los sentimientos, de las emociones, tampoco el problema del embarazo adolescente, eso no se podía hablar. No. Recuerdo que era la época también de la película de Esto no se habla. Y bueno, que María Luisa Bember fue una directora de cine feminista, ¿no? Y planteaba este problema en las películas. Y bueno, había muchas cuestiones que no se podían hablar en la escuela. Sí, y me parece, por ahí mi recorrido en los últimos años empezó a trabajar el tema del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo y el movimiento es algo que a mí me abrió, pero no sé, una perspectiva totalmente distinta, porque cuando empecé a estudiar, a trabajar todo el tema de eso, digo, ¿y qué pasa con el cuerpo? ¿Por qué tenemos tantos tabúes con el cuerpo? ¿Por qué las docentes tenemos que estar tapadas hasta el cuello? Uno de los incidentes que me pasó en una de las escuelas hace unos años era que me retaron porque se me veía así un poquito del hombro. Entonces, a mí como docente, ¿no? Y yo decía, bueno, hay algo ahí que hay que mover, y hay que pensar que si nosotros no nos podemos mover en la escuela, ni los estudiantes ni los docentes, es porque hay otras cosas que están reprimidas y que no se quieren mostrar, digamos. Esto de cuando hablamos en los estudios y estaba pensando eso del currículum oculto, ¿sí? El currículum oculto es no cuerpo, digamos, no existe el cuerpo es algo tapado por el guardapolvo, por todo, ¿no? Y tiene que estar sentado derechito y bueno, no, digamos, el joven, el niño tiene que estar en movimiento. Yo ahora estoy incorporando otra perspectiva que nunca lo hubiera soñado en mi vida, pero bueno, que es la biodanza, porque yo también necesité mover el cuerpo para mover estructuras. Exacto. Y creo que, bueno, uno siempre está aprendiendo y hay que por ahí correr un poco los prejuicios, los propios, habla de los propios. Es que uno tiene que arrancar por ahí. Y bueno, y a mí me ha ayudado un montón esto, ¿no? De decir, bueno, somos cuerpo. Bueno, no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Valeria, muchísimas gracias por haber venido a esta columna que es de Sabrina acá en el programa, y la compartimos. Y este es un regalo para Juana, que le hacemos las sofistas. Es un libro, es una colección nueva. Gracias. Que es la historia de un arroyito que fue contaminado. Y es una serie nueva que yo la descubrí este año en la Feria del Libro, y siempre estoy a las niñas, más o menos de la edad de Juana, 6, 7, 8 años. Juana tiene 7. No, 8. 8. Bueno, sí. es para la edad de ellas. Entonces, toda una colección que cuenta historias de mujeres, pero ahora está incorporando temas ambientales, temas sociales y políticos adaptados para esa edad. Así que las sofistas le hacemos ese regalo a Juana, ¿no? Y bueno, gracias Sabrina también. Por favor, gracias a vos como siempre por el espacio para las problemáticas de género, y destacar como siempre la importancia de pensarnos, de educarnos, de poder romper con los paradigmas y las estructuras para buscar infancias y adolescencias y juventudes más libres, sujetos más libres, porque se han dado mucho camino estas generaciones de rigidez, de acotamiento, de circunscripción, de estereotipos y paradigmas, como para que realmente podamos hacer esa ruptura y también tenderles el brazo a aquellas generaciones que quedaron en medio de todos estos procesos, ¿no? Sí, con Gladys Martínez hablábamos el otro día que somos una generación que quedó en medio de cómo son o cómo fueron nuestras madres y nuestras hijas, es decir, estamos ahí en el medio, porque hubo un tránsito desde esas generaciones a las actuales, y nosotras quedamos ahí tambaleando también. Yo celebro mucho las actitudes que están teniendo las chicas hoy, las jóvenes, con respecto a todos estos temas que estamos hablando, así que para mí es una gran alegría que
que esto, creo que algo tendremos que ver, pero no, por supuesto, por supuesto, también es difícil, ustedes también se criaron en medio de muchos procesos de dictadura, o sea, tampoco es fácil ser rebelde y querer voltear todo después de tanto silencio, ¿no? Igual nos hemos rebelado.